Amén. Gloria a Dios, hermanos, con ese canto y por ese canto. La verdad es una bendición haberlo escuchado y un buen inicio, hermanos, para este servicio de predicación. Bueno, vamos a nuestras Biblias. Vamos a ir a nuestras Biblias, a el libro de Salmos. En Salmos 31 vamos a leer únicamente 3 versículos. 4 versículos vamos a leer. Dice la palabra de Dios: bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillas, su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura: cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Gracias, Padre Celestial, por su amor, su misericordia a nuestras vidas. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Perdone mis pecados, Señor, límpieme con sangre bendita y permita, Señor, que su Santo Espíritu sea conmigo, Señor, y sea derramado en cada uno de los oyentes, Padre. Use su palabra, Señor, y toque el corazón de cada uno de los que están escuchando en esta transmisión, Padre, y bendígales, fortalézcales, anímeles, levánteles, consuéleles, Padre. Todo lo que necesitamos usted lo conoce, usted sabe y conoce nuestro corazón, Padre. Ayúdenos, por favor, se lo rogamos en nombre de Cristo. Sea con nosotros, bendito Padre Celestial. No quede ningún oyente, Señor, sin su bendición, sin su precaución, Señor, que nos guía y nos da siempre, Padre, sin su instrucción. Bendíganos, Señor, porque le necesitamos y hemos venido, Señor, a este lugar a reunirnos, a escuchar, porque queremos ser ayudados, Padre. Le damos gracias, Señor, y le rogamos que se quede con nosotros. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, la palabra de Dios dice aquí en estos salmos, y quiero que veamos el versículo 24, que dice: esforzaos todos los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Este salmo, hermanos, que habla aquí la palabra de Dios del perdón del salmista. Aquí se muestra, hermanos, la inmensa angustia física y emocional del salmista por los sucesos que está viviendo por causa de sus errores en su vida y por causa de su pecado. Y en su alarma y en su consternación y en su momento de temor, de pánico, pensó que tal vez ya había sido separado de Dios. El versículo 22 nos dice: decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Dios permitió, hermanos, que el salmista pudiera ser contristado, hermanos, por causa del pecado que él había cometido, y ahora él, en su temor, en esa angustia en la que se encontraba por causa de su situación delante de Dios, ahora él estaba clamando a Dios por el perdón. Y dice el salmista: tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Es una bendición, hermanos, es un gozo el saber que Dios permite, hermanos, en nuestras vidas oportunidades, a pesar de las situaciones
y de lo que nosotros vivimos. La misma creación de nuestro Dios, la misma naturaleza, la misma programación de todo lo que tenemos aquí en nuestra tierra, nuestros sistemas de tiempo, hermanos, nos muestran a nosotros que tenemos ciclos en los cuales nosotros podemos empezar y terminar. Pero cada vez que termina un ciclo podemos volverlo a empezar. Miren, un año, hermanos, tiene 365 días. Un año tiene 12 meses. Un mes, hermanos, tiene 30 días. Un día 24 horas. Una hora 24 minutos. Y un minuto 60 segundos. Y cada que termina un segundo, hermanos, comienza otro. Cada que termina un minuto, comienza otro. Cada que termina un día, comienza otro. Esto nos indica a nosotros, hermanos, que cada vez que nosotros caigamos, podemos volver a levantarnos. Que cada vez que sintamos, hermanos, que todo está perdido y terminado, tenemos la bendición y la oportunidad de volver a empezar. Así como el salmista, muchos pensamos, hermanos, y pasamos días de crisis en nuestra vida como cristianos. Y a veces ya no podemos continuar. A veces ya no queremos continuar. Creemos que todo está acabado, que todo está perdido, que ya no hay esperanza para nuestras vidas. Pero el salmista dijo, hermanos, y clamé a Jehová, y oíste tú la voz de mis ruegos cuando a ti clamé. Estamos, hermanos, comenzando un nuevo año. El 2020, hermanos, fue un año muy difícil para toda la tierra, y en especial, hermanos, para la iglesia. Las restricciones por seguridad, hermanos, para evitar el contagio de este virus, hermanos, fue limitar la apertura de las iglesias. Y con este cierre, hermanos, con estas limitaciones, con estas restricciones, se hubo mucha pérdida, hermanos, de la fidelidad de los cristianos. El amor de muchos, hermanos, se fue enfriando. Muchos cristianos se alejaron de la iglesia. Muchos volvieron atrás. Muchos cayeron en pecado y ahí se quedaron tirados. Muchos perdieron la esperanza. Pero la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 24 nos dice: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Dios, hermanos, quiere que volvamos a empezar. Dios quiere que nos levantemos. Dios quiere darnos una nueva oportunidad. Tenemos que esforzarnos, hermanos, para continuar. Debemos de buscar, hermanos, las fuerzas que necesitamos. Y esas fuerzas las podemos encontrar en nuestro Dios. Isaías, hermanos, capítulo 40. Isaías 40, hermanos, si leemos ahí del versículo 29 al 31, dice la palabra de Dios: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Debemos de buscar esas fuerzas que hemos perdido para continuar en nuestro Dios. En nuestro Dios se encuentran las fuerzas que nosotros necesitamos. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tenemos que buscar nuestras fuerzas para continuar en nuestro Dios.
Él es el que nos da el esfuerzo. No buscar las fuerzas en lo material, no en lo sentimental. Buscar las fuerzas en nuestro Dios. Nuestro Dios es un manantial de fortaleza. La palabra de Dios, hermanos, nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Las fuerzas que necesitamos, hermanos, para levantarnos, las fuerzas que necesitamos para continuar, las fuerzas que necesitamos, hermanos, para vivificar nuestra vida espiritual, están en nuestro Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, nos dice Efesios 6:10. Nuestro Dios, hermanos, es el manantial de fortaleza que nosotros necesitamos. ¿Cuántos hermanos cristianos en este 2020 se quedaron atrás y hoy no tienen fuerzas para continuar? ¿Cuántas situaciones difíciles, hermanos, los desesperanzaron, los llenaron de temores y se olvidaron, hermanos, de las promesas venideras y de lo celestial? Y hoy están sin fuerzas, sin poder levantarse. Y Dios les está esperando. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón, dice la palabra de Dios. Había un joven, hermanos, aviador, Douglas Bader. Esta historia aconteció, hermanos, como en el año de 1976. Este joven prominente, hermanos, fuerte, inteligente, habilidoso, era un piloto, hermano, del ejército. Era uno de los mejores y de las promesas que tenía el ejército como pilotos. Pero en uno de sus vuelos, hermanos, su avión se vino a tierra y se estrelló. Y él perdió sus dos piernas. Al perder sus piernas, hermanos, prácticamente todo estaba perdido. Vino la tristeza, vino la desesperanza. Todo se acabó. Se acabó su carrera, se acabaron sus sueños, sus planes, sus metas. Sentía que su vida, hermanos, estaba completamente acabada. Pero la palabra de Dios, hermanos, a nosotros nos dice que debemos de buscar nuestras fuerzas en Dios. Este joven buscó las fuerzas que no tenía en Dios. Y Dios nos escucha. Dios nos espera. Dios está atento a lo que nosotros necesitamos. Dios está esperando, hermanos, que nosotros levantemos la mano para poder Él extenderla y levantarnos. Este joven se sometió a muchas cirugías después de haber perdido sus piernas. Y le hicieron una propuesta. Le dijeron: ¿y qué tal unas prótesis de las piernas completas? Y él, hermanos, esperanzado, dijo: está bien, acepto. Y aceptó las prótesis, hermanos. Fue un tiempo difícil, un tiempo desesperanzado. Y empezó un tiempo de mucho trabajo y de esfuerzo y de dolor físico para él, en terapias, hermanos, incansables, interminables. Pero él estaba esforzado en Dios, hermanos, y dijo: Dios me va a ayudar, tengo que poder.
Y agarró fuerzas, hermanos, y decidió levantarse y le aplicó todo su entusiasmo a poder volver a su vida que él tenía, hermanos, y logró dar sus primeros pasos y fue todo un éxito. Y logró avanzar en pasos y caminar y sostenerse sobre esas prótesis, hermanos, que es algo muy, muy difícil. Llegó a lograrlo, hermanos, por su esfuerzo, por el aliento que él tomó, hermanos. Logró a volver, no solamente caminar, hermanos, sino a practicar un deporte como el tenis. Y no solo eso, hermanos, todos estaban maravillados de los logros que él tenía. No solo eso, él se esforzaba y se alentaba, hermanos, y él volvió a pilotear un avión. Solamente Dios, hermanos, es el que puede dar el esfuerzo a los que esperan en él. Solamente Dios, hermanos, es el que puede dar aliento a nuestro corazón cuando confiamos en él. Dios quiere levantarnos a nosotros. Dios quiere darnos esa oportunidad de vida y santidad que muchos de nosotros estamos anhelando y necesitamos. Debemos de levantarnos de ese lugar de tristeza, hermanos, de esa impotencia que tenemos, de ese autocastigo que estamos teniendo por causa de nuestros errores en estos tiempos de habernos alejado de Dios. Dios está dispuesto a ayudarnos, pero Él quiere que tomes esfuerzo en Él, que te alientes en Él, que le busques. Él no te va a dejar solo, Él siempre va a ir delante de ti. Deuteronomio 31:8, la palabra de Dios nos dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, no temas ni te intimides. No permitas que el diablo te engañe. No permitas que el diablo te engañe haciéndote pensar que el pecado al cual regresaste va a ser imposible que vuelvas a salir de él. No permitas que el diablo destruya tu cuerpo cuando sabes de hecho que tu alma está en las manos de Dios. Tienes que regresar a Dios, tienes que confiar en Dios, tienes que buscar las fuerzas que solamente Él puede darte para levantarte. No hay nada imposible. La situación en la que nosotros estamos viviendo es una situación en la que nosotros queremos estar. Muchas veces nos parece cómodo, muchas veces nos sentimos incapaces de salir de ahí. Pero la palabra de Dios dice que nos esforcemos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y que tome aliento vuestro corazón. La situación en la que estás es porque así lo quieres, porque Dios podría cambiar completamente la forma en la que tú estás viviendo, y cambiar tu mente, y cambiar tu corazón, y desviarte del camino al camino de santidad, al camino de la bendición. Pero necesitas confiar en el único que puede darte las fuerzas para continuar, para levantarte, para sacarte del hoyo. El único que puede transformar nuevamente tu vida después de los errores y pecados que quizás has cometido. Dios está esperando. Dios es el único que puede darnos la fuerza, y debemos de buscarla en Dios. Nada está acabado. Debemos de continuar, debemos de levantarnos, debemos de buscar fuerzas. ¿Dónde más podemos encontrar las fuerzas? Debemos de buscar las fuerzas en las Sagradas Escrituras. Salmo 119, del versículo 81 al 82, la palabra de Dios nos dice ahí:
Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Mas espero en tu palabra. Aún así desfalleciendo, la palabra de Dios nos ayuda a levantarnos. El salmista lo sabía, en él encontraba el ánimo. En la palabra de Dios encontraba el aliento. En la palabra de Dios encontraba la esperanza, encontraba el consuelo. Necesitamos de la palabra de Dios para agarrar fuerzas. Así como físicamente necesitamos el alimento para estar fuertes, la palabra de Dios es la que fortalece nuestro espíritu. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos de la palabra de Dios para fortalecernos, para agarrar fuerzas, para levantarnos y seguir y continuar y empezar o seguir nuestro camino hasta el final y alcanzar todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice ahí la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos de la palabra de Dios para fortalecernos. Ella nos corrige, ella nos reprende, ella nos instruye, nos capacita para buenas obras y agradar a Dios con nuestra vida y llenarnos de fuerza, de ánimo, de aliento y de gozo. Gozo que muchos cristianos han perdido por causa de no leer la palabra de Dios. Gozo que muchos cristianos han perdido por su falta de fidelidad a las cosas celestiales. Necesitamos regresar a la lectura. Si leyésemos cuatro capítulos diarios, en un año leeríamos la Biblia completa. Tan fácil como eso. Ahora imaginen si leyéramos 8 capítulos diarios, en medio año leeríamos la Biblia. ¿Se imaginan lo fortalecidos que estaríamos espiritualmente? Si andamos como andamos, hermanos, débiles en la fe, desanimados, llenos de problemas, sin esperanza, es porque nos falta el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Necesitamos leer nuestra Biblia. No hay otro lugar, hermanos. No hay otro medio. Necesitamos de la palabra de Dios. ¿Cuánta gente, hermanos, que ignora la palabra de Dios no puede ser ayudada? Porque las fuerzas, hermanos, provienen de la palabra de Dios. Porque Dios nos da fuerza por medio de su palabra. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, llegamos a la iglesia con una vida destruida casi, llenos de temores, llenos de pecados, llenos de malos hábitos, sin dirección, sin esperanza? Y cuando escuchamos la palabra de Dios, hermanos, fuimos salvos. Cuando escuchamos el bendito evangelio, sentimos, hermanos, la paz que solamente proviene del Señor. Y el cambio, hermanos, que tuvimos fue inmediato. Sentimos la esperanza, sentimos la fuerza, sentimos el ánimo, sentimos el gozo y buscamos alimentarnos. Porque la palabra de Dios dice que nosotros, cuando recibimos a Cristo, somos limpios, que las cosas viejas pasaron
que todas son hechas nuevas. Nacimos de nuevo al momento de recibir a Cristo como Salvador por medio de la palabra de Dios. E inmediatamente sentimos hambre y deseo como todo recién nacido. Y para crecer y fortalecernos necesitamos de la palabra de Dios. Ella es la única, hermanos, que nos va a corregir, que nos va a reprender, que nos va a instruir, que nos va a dar un modo de vida, hermanos, separado en santidad, que agrade a Dios y que consiga las bendiciones, hermanos, y la paz que cada uno de nosotros necesita. ¿Cómo hubiera querido yo, hermanos, que gente que estuvo a mi lado cuando yo era niño, que vi, que conocí, no escuchó, hermanos, la palabra de Dios? No tuvo, hermanos, la palabra de Dios que le lavara al escucharla, que lo limpiara, que le diera una oportunidad, una nueva visión de eternidad, de una vida, hermanos, que esté sostenida en la esperanza venidera y la cual nos deja caminar a nosotros, hermanos, en paz en este mundo, esperanzados. Yo recuerdo, hermanos, a un hombre muy cercano a mí, cuando yo era muy niño, y también fue un militar, con mucho futuro, hermanos, como todo aquel hombre que Dios ha creado. Pero hay situaciones en nuestras vidas, hermanos, que nos limitan, que nos aplastan, que nos esclavizan y que nos quitan toda esperanza y todo futuro. Yo pude ver, hermanos, que ese hombre al paso del tiempo fue cambiando para mal. Su vida fue menguando completamente. Se volvió, hermanos, un alcohólico, pero no cualquier alcohólico, hermanos, sino un vil borrachito, hermanos, el cual se quedaba tirado donde sea, sus ropas sucias, maloliente, la barba crecida, los cabellos largos. Pero cuando uno no conoce de Dios, hermanos, cree que ya no hay esperanza, que ahí ya acabó todo. ¿Y cómo ayudarlo? Pero la palabra de Dios es la que limpia, es la que transforma, es la que corrige, es la que reprende. Y cuando nosotros escuchamos, hermanos, hay un cambio grande en nuestras vidas. Pasó en ti, pasó en ti, pasó en usted, pasó en mí. Y puede pasar en todo aquel que escuche de la palabra de Dios. ¿Cómo hubiera querido conocer la palabra de Dios en aquel tiempo y no ver destruirse día a día la vida de aquel hombre que tenía un grande futuro aparente en esta tierra? Pero el pecado, pero el diablo, pero la maldad lo esclavizaron y lo aprisionaron. Y él, hermanos, una tarde, al lado de un árbol, lo encontraron muerto. Se había fermentado todo el alcohol que había tomado porque el sol le dio directo. Cuando pasó el sol a dar sombra hacia otro lado, le dio directo a él, hermanos, y se fermentó por dentro. Y estaba todo quemado por el alcohol. Pero si él hubiese escuchado la palabra de Dios, si alguien le hubiera llevado el mensaje de salvación, la palabra de Dios le hubiera mostrado a él que había fuerzas de dónde sacar para seguir adelante, para cambiar la vida, para dar ánimo, para dar esperanza, para dar motivos verdaderos de vida en esta tierra. Pero no fue así. Al paso de los años, limpiando unas cosas, encontramos unas cartas enviadas desde el ejército por él hacia la familia. Y en una de esas cartas decía, en unas que estaba muy feliz
porque se había casado. Pero al paso del tiempo, en otras cartas decía que tenía muchos problemas por causa de que no querían que estuviera él con esa muchacha, a la que él amó con todo su corazón. Y en otra carta decía, se la llevaron. Y después ya no hubo más cartas. Estuvo él ahí destruido. Es posible que podamos ser desforzados, hermanos. Es posible, hermanos, que situaciones tan sencillas en la vida como recapacitar en lo venidero, en la esperanza, en el futuro, pueda cambiar nuestra vida, hermanos. Pero ella no encontró más. Pero donde encontramos la esperanza, hermanos, es en este bendito libro, la palabra de Dios. Y cuando la leemos, y cuando la escuchamos, y cuando alguien nos comparte pasajes bíblicos de esperanza, nuestra vida es transformada. Tantas vidas podrían ser cambiadas si escucharan la palabra de Dios. La palabra de Dios fortalece nuestras vidas. Debemos de buscar las fuerzas en las sagradas escrituras. ¿Cuántos cristianos se han alejado de la iglesia en estos tiempos? ¿Qué necesitan? Necesitan la palabra de Dios. Se alejaron de la iglesia por causa de la pandemia, del cierre, de las restricciones, pero no era un pretexto ni una justificación para que dejaras de leer la Biblia. Necesitas la energía que la Biblia te da. Necesitas la fortaleza que la palabra de Dios te da. Necesitas los nutrientes que la palabra le dan a nuestro espíritu para seguir adelante. Necesitamos leer la palabra de Dios. En ella hay vida, fuerza y esperanza. Mas espero en tu palabra, decía, hermanos, el salmista. Debemos de buscar las fuerzas, hermanos. Si te sientes hoy en día, hermanos, acabado, destruido, si estás avergonzado por la vida que estás llevando, que ahora que te has alejado de la iglesia, que te has alejado de las cosas de Dios, si sientes que ya no hay esperanza, no es cierto. No te dejes engañar por el diablo. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón, dice el Señor. Debemos de buscar la fuerza en Dios. Debemos de buscar la fuerza en las Sagradas Escrituras. Debemos de buscar la fuerza en la casa de Dios, que es la iglesia. Salmos 84. Versículo 1, del 1 al 4 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y las golondrinas nido para sí, donde pongan sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, dice la palabra de Dios. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es el lugar sagrado. La iglesia es donde Dios está. La iglesia es donde a una sola voz glorificamos su nombre con alabanzas. Donde encontrará la amabilidad, el amor, la comprensión, la compañía de los hijos de Dios. Donde los hijos de Dios se congregan como carbones para encenderse y continuar siendo una bendición. Donde cualquiera que se separa de ese fuego se apaga. Regresa a la iglesia. Nada está terminado. Nada está acabado. Regresa a la iglesia, porque la iglesia
es la fuente de fuerza, porque es la casa de Dios. Necesitamos ser fieles a la iglesia. Si el Señor Jesucristo, cuando lees los evangelios, te das cuenta que estaba sentado en la iglesia, estaba parado en la iglesia predicando. ¿Quién somos nosotros para no venir a la iglesia y perder tan grande bendición de parte de nuestro Dios? Debemos de permanecer juntos en la iglesia, encendidos, cantándole a nuestro Dios, gozándonos, animándonos. Donde uno cae, el otro lo levanta. Donde oramos unos por otros. Debemos de estar en la casa de Dios. Hermano, cobra ánimo, cobra fuerza. Nada está perdido. La situación en la que estás viviendo es solamente porque tú quieres estar ahí, o porque el diablo te ha puesto una venda y no te das cuenta de todas las bendiciones que tú estás perdiendo. Tú podrías cambiar tu situación. Mira a ese joven aviador. No se quiso quedar en donde estaba. Aún sin piernas, él dijo: me tengo que mover de aquí. Tengo que levantarme. Tengo que continuar. Y Dios le ayudó. Dios puede levantarte a ti. Dios puede transformar y cambiar la situación en la que estás viviendo ahora mismo. Pero necesitas regresar a Dios. Necesitas venir a la fuente de poder y de fuerza que es nuestro Dios. Él puede esforzarte. Él puede darte las fuerzas que necesitas. Pero necesitas regresar a Dios. Nada está perdido. Esta es una nueva oportunidad. Mira, Deuteronomio 31:8 dice: y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará. No temas. No te intimides. Jehová está dispuesto. No lo vas a hacer solo. Él estará contigo. Necesitas venir a Dios y ser fuerte y valiente, que estas son las únicas cosas que Dios te pide para cambiar las circunstancias de tu vida. Esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo todos los días de tu vida. ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué estás ahí? No busques justificaciones. No busques pretextos. No permitas que el diablo te esté engañando como hasta ahora. Muévete, levántate, busca a Dios, ora a Dios. El salmista lo dijo claramente. Dice que él clamó a Jehová y Jehová escuchó su oración. Es cuestión de únicamente de que vengas y busques a Dios, porque Dios está esperando que le busques para fortalecerte y cambiar la situación en la que estás viviendo ahora mismo. Decía yo en mi premura, dice el salmista: cortado soy delante de Dios, delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. No creas como el salmista lo creyó, que estás cortado delante de los ojos de Dios. Dios es un Dios de amor y de oportunidades. Un Dios de misericordias que día a día son renovadas para todo aquel que se acerca al Señor. Busca a Dios, hermano. Levántate. Él quiere fortalecer tu vida. No dejes de perder esta oportunidad. Aprovéchala. Dios está aquí. ¿Por qué no en este día decides
tomar una decisión y decirle al Señor: es cierto, no puedo, Señor, he caído tan bajo que no puedo levantarme, que me siento indigno, que me siento impotente, y siento que no puedo volver, Señor, porque no puedo estar delante de ti por quien soy. Pero el Señor está esperando a que vengas delante de Él. El salmista lo hizo. Él rogó a Dios, él pidió a Dios y Dios le escuchó. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Es más, si pudieras doblar tus rodillas y decirle al Señor: no quiero seguir así, Señor. No tengo fuerzas para continuar, pero sé que en ti, Señor, puedo encontrar esa fuente de fortaleza que necesito. En ti, Señor, puedo encontrar esa fuerza que necesito para seguir adelante. Aunque todo diga que está todo mal, aunque todo diga que ya no se puede, en ti sé que puedo encontrar esa fortaleza. Cierra tus ojos y habla con el Señor. Cualquiera que sean las dificultades en tu vida, aún puedes tomar aliento en tu corazón al saber que Dios, en quien esperamos, en quien confiamos, Él nos fortalecerá. Señor Padre Celestial, conoces nuestro corazón, Padre. Sosténnos, Señor. Levántanos, Señor. Perdona mi pecado. Límpiame, Señor, con tu sangre bendita. Renueva mi mente, mi ser, Padre, delante de ti. Y dame las fuerzas, Señor, que he perdido. La obra que empezaste, Señor, en mí, termínala, Padre. Me pongo en tus manos. En nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Pues, hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga. Busquemos a Dios, hermanos. Dios les bendiga.